Hola, la catequesis pascual de esta ocasión se llama la liturgia de las horas, la oración del pueblo de Dios. Muchas personas en las parroquias han aprendido a descubrir y a valorar la liturgia de las horas. Aquí en la catedral es muestra de ello. Existió la siembra de esta manera de hacer oración por medio de los párrocos que han pasado por esta Santa Iglesia Catedral. Y bueno, la liturgia de las horas pues es la oración del pueblo de Dios. Para lograr valorar esta manera de hacer oración se necesita una formación catequética y bíblica para poder gustar a fondo de esta manera de hacer oración. Partimos antes que nada recordando aquel mandato de Jesús que aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, cuando Jesús dice, o más bien Lucas nos cuenta, Jesús les propuso una parábola para inculcarles a sus discípulos que era preciso orar siempre sin desfallecer. Y a partir de esto Jesús cuenta aquella parábola del juez injusto y la viuda que logra convencer a este juez que le hiciera justicia. Toda la vida debe convertirse en oración, así lo quiere Jesús, y bueno, uniendo la oración a las obras y las obras a la oración. Decía el Papa Francisco cuando vino a México, nos lo dijo a nosotros los sacerdotes: dime cómo haces oración y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo haces oración. Es muy importante unir estos dos aspectos y de eso se trata, de animarnos a hacer realidad esto que dice Jesús, que es preciso orar sin desfallecer. La oración nuestra, la oración cristiana, se alimenta en torno al acontecimiento por excelencia de nuestra fe y este acontecimiento es el misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. De esta forma, por la mañana y por la tarde, al salir y al ponerse al sol, se recuerda la Pascua. Nuestra vida es toda pascual. Y cuando hablamos de la Pascua, nos referimos al paso del Señor Jesús de la muerte a la vida. Las horas del día nos envían a su vez al relato de la pasión del Señor. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, sobre todo tomados del Evangelio de Marcos en el capítulo 15. Dice San Marcos en ese capítulo, en el versículo 25, al amanecer lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Era en las primeras horas de la mañana. Y más adelante en el versículo 25 dice, era la hora tercia cuando lo crucificaron. Más adelante nuevamente dice, llegada la hora sexta, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. La hora tercia es a las 9 de la mañana aproximadamente, la hora sexta es el mediodía. Y más en ese mismo capítulo, el mismo San Marcos dice, a la hora nona, Jesús lanzando un fuerte grito expiró. La hora nona es alrededor de las 3 de la tarde. Y cuando viene el Espíritu Santo, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, era la hora tercia del día, es decir, eran alrededor de las 9 de la mañana cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo y pensaban que andaban borrachos, pero no, era la fuerza, la investidura del Espíritu Santo que los había transformado. La oración de la noche, por otra parte, recuerda la vigilancia recomendada por Jesús en la espera de su vuelta, cuando también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 35, dice, velen ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa. Entonces, habiendo recordado cómo las horas del día para nosotros están en relación a lo que pasó con la pasión de Jesús y también con la venida del Espíritu Santo, la liturgia entonces, la liturgia de las horas es la penetración y la transfiguración del misterio pascual en el tiempo. La penetración de este misterio de la muerte y resurrección de Jesús en el tiempo. El misterio pascual ha penetrado
El tiempo lo ha cambiado, lo ha transfigurado, estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Esto es la liturgia de las horas, la consagración del tiempo en el día, en la noche, en sus horas, para alabanza de Dios a partir del misterio pascual. La liturgia entonces está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué se dice que la liturgia es la oración del pueblo de Dios? Porque cada uno participa según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Nosotros los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pascual, somos llamados a permanecer asiduos en la oración y en el servicio de la palabra. Los religiosos, las religiosas también, por el carisma de su vida consagrada. Todos los fieles bautizados según sus posibilidades, se recomienda que también los laicos recen la liturgia de las horas, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí o incluso solos. Es la oración pública de la iglesia, la liturgia de las horas. Esta liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa, que es la iglesia, que le habla al esposo, que es Jesús. Más aún podemos decir que la liturgia de las horas es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Por eso decimos que la liturgia de las horas es la oración del pueblo de Dios. Cuando nosotros hacemos la liturgia de las horas, cuando la rezamos, hay dos niveles de celebración en la liturgia de las horas. Están las llamadas horas mayores o las horas principales y están también las horas menores. Los laudes como oración matutina y las vísperas como oración vespertina se deben considerar y celebrar como las horas principales. Junto con el oficio de lectura forman parte de las horas mayores. Y dentro de las horas menores podemos indicar la hora de la tercia, la hora de la sexta y la nona, además del rezo de las completas. La hora de la tercia, 9 de la mañana, la hora de la sexta, a las 12 del mediodía, y la nona, alrededor de las 3 de la tarde. Se les llama también las horas intermedias. Y bueno, todo esto que les he explicado está aquí en este libro. Son 4 tomos, se llama Liturgia de las Horas, y están distribuidas estas oraciones de acuerdo al año litúrgico. Este es una primera entrega de una segunda parte que viene. La otra parte ya me voy a enfocar a hablarles de las horas mayores, en especial de los laudes y de las vísperas. En este tiempo que estamos en una situación muy especial por esta epidemia, sí es bueno descubrir la necesidad de orar, de alimentar nuestra vida espiritual, y la oración es un medio excelente, y por eso Jesús nos dice: oren sin desfallecer. Gracias.